A principios de la década de 1950, un pequeño equipo de ingenieros en Melbourne miraba fijamente planos que prometían grandeza o catástrofe. Estaban intentando algo que ninguna nación de tamaño medio se había atrevido antes: tomar una leyenda estadounidense y reconstruirla desde adentro hacia afuera. La aeronave era el F-86 Sabre, el campeón indiscutido del combate aéreo sobre Corea. Pero los australianos no estaban interesados en simplemente copiar el éxito. Querían superarlo. El motor que eligieron nunca fue diseñado para encajar. Las modificaciones requeridas destrozarían el 60% del fuselaje. Si fallaban, desperdiciarían millones y probarían que los escépticos tenían razón. Si tenían éxito, crearían la versión más poderosa del Sabre jamás construida. Las apuestas eran absolutas. La defensa aérea de Australia dependía de hacerlo bien. La guerra de Corea se había convertido en el campo de pruebas para una nueva era de combate aéreo. Alto sobre el río Yalu, en los cielos congelados que llamaban Callejón MiG, pilotos estadounidenses volando el North American F-86 Sabre enfrentaban MiG-15 construidos por los soviéticos en furiosos combates aéreos a altitudes que se aproximaban a los 40.000 pies. El Sabre, con sus elegantes alas en flecha y diseño confiable, había emergido como la respuesta del mundo occidental a la amenaza de los jets comunistas. Era más que maquinaria. Era una declaración de superioridad tecnológica. Miles de millas al sur, a través del Pacífico, la Real Fuerza Aérea Australiana observaba el conflicto coreano con profunda preocupación. Australia se encontraba posicionada en una coyuntura estratégica crítica. Su interceptor de primera línea principal, el Gloster Meteor de diseño británico, ya estaba resultando inadecuado contra los cazas MiG más rápidos y ágiles. Para defender las vastas fronteras del continente y cumplir compromisos a través del sudeste asiático, Australia requería un caza capaz de dominar los cielos durante al menos la próxima década. La solución obvia habría sido comprar el F-86F estadounidense, directamente de North American Aviation. La aeronave estaba probada en combate. Existían redes logísticas. Las entregas podrían comenzar inmediatamente. Pero los australianos visualizaban algo diferente. No querían simplemente un avión capaz. Querían la mejor versión posible de ese avión. La Commonwealth Aircraft Corporation, con base en Melbourne, propuso un enfoque que equilibraba ambición con audacia. Construirían el Sabre bajo licencia domésticamente, luego lo rediseñarían desde su núcleo hacia afuera. La decisión de fabricar el Sabre en Australia no fue impulsada por ahorro de costos. Fue impulsada por orgullo nacional y convicción de ingeniería. Cuando los ingenieros de CAC examinaron los dibujos técnicos estadounidenses, vieron potencial no realizado. Mientras los Sabres construidos en Estados Unidos dependían del turborreactor General Electric J-47, los australianos estaban considerando una planta motriz completamente diferente. Un motor británico que prometía transformar el Sabre de un caza excepcional en algo sin precedentes. Esto marcó el comienzo de un proyecto que empujaría las capacidades aeroespaciales australianas hasta sus límites absolutos. La Real Fuerza Aérea Australiana no tenía interés en servir como socio menor dentro del complejo industrial militar estadounidense. Querían un caza que pudiera superar en ascenso, superar en velocidad y superar en combate a cualquier cosa que los estadounidenses estuvieran operando. A medida que los primeros planos llegaban a Melbourne, el equipo de Commonwealth Aircraft Corporation comenzó un proceso radical que llamaron australianización. Para cuando terminaron, solo aproximadamente el 40% del fuselaje estadounidense original permanecería intacto. La sombra proyectada por el F-86 era sustancial, pero los australianos estaban a punto de ir más allá y crear algo extraordinario. Decidir mejorar el Sabre era una cosa. Ejecutar esa decisión representaba una apuesta de ingeniería monumental. El elemento crítico que los australianos propusieron fue reemplazar el motor estándar estadounidense General Electric J-47 con el Rolls-Royce Avon. En ese momento,
el Avon representaba el pináculo de la tecnología británica de propulsión a chorro. Originalmente desarrollado para el gran bombardero English Electric Canberra, era un motor formidable capaz de producir significativamente más empuje que su equivalente estadounidense, pero presentaba un obstáculo masivo. Nunca fue diseñado para encajar dentro del delgado fuselaje de un Sabre. Cuando los ingenieros de Commonwealth Aircraft Corporation comenzaron a comparar especificaciones, se dieron cuenta de que no estaban mirando un simple intercambio de motor. Estaban enfrentando una crisis estructural fundamental. El motor Avon poseía un diámetro mayor longitud, y requería volúmenes de flujo de aire vastamente diferentes para funcionar correctamente. Para hacer que esta planta motriz británica operara dentro del fuselaje estadounidense, el equipo de CAC necesitaría realizar lo que solo podía describirse como cirugía reconstructiva radical en una leyenda. El primer gran desafío involucraba la toma de aire. El Avon era un motor excepcionalmente hambriento de aire. La toma original del F-86 era simplemente demasiado pequeña para proporcionar a la turbina británica el oxígeno que requería para generar su enorme producción de potencia. Para abordar esto, los ingenieros australianos tuvieron que ensanchar significativamente la toma de la nariz, dando al Case Sabre su distintiva boca ligeramente agrandada en comparación con la versión estadounidense más elegante. Pero las modificaciones se extendieron mucho más allá de la nariz, porque el motor Avon era más corto pero más ancho que el J-47. Todo el diseño interno de la aeronave requería vaciarse. El fuselaje fue esencialmente dividido para acomodar las dimensiones del nuevo motor y su diferente centro de gravedad. El equipo de CAC tuvo que insertar espaciadores estructurales y rediseñar aproximadamente el 60% de la estructura interna del fuselaje. Esto no fue ensamblaje de kit. Esto fue una reimaginación completa de la física fundamental de la aeronave. Además, el peso y la producción de potencia del motor Avon necesitaban una revisión completa del sistema de combustible y conductos de enfriamiento. Los australianos tuvieron que reubicar la caja de cambios y accesorios, reposicionar tanques de combustible y fortalecer las raíces de las alas para manejar los aumentos de tensiones de maniobras de alta velocidad impulsadas por la turbina británica masiva. Era un rompecabezas de proporciones extraordinarias, donde cada componente tenía que ser mecanizado a medida en Melbourne, con tolerancias que eran, en ese momento, la vanguardia de los estándares de aviación global. También estaba la cuestión de la potencia de fuego. Los estadounidenses habían diseñado el Sabre con 6 ametralladoras de calibre 50, una reminiscencia de la doctrina de la Segunda Guerra Mundial, que enfatizaba el alto volumen de fuego. Los australianos, sin embargo, examinaron las lecciones que emergían del combate de la temprana era de los jets y llegaron a una conclusión diferente. A velocidades cercanas a la supersónica, no necesitas más balas, necesitas más grandes. Removieron las 6 ametralladoras y tallaron espacio para 2 cañones Aden de 30 milímetros masivos. Este cambio solo requirió un rediseño total de la bahía de la nariz y los puertos de eyección de casquillos gastados, ya que la vibración y retroceso de proyectiles de 30 milímetros podía literalmente sacudir hasta romper en pedazos un fuselaje menor. Para cuando el prototipo se acercaba a su finalización, el Avon Sabre ya no era un North American F-86, era un híbrido. Una raza única de caza que poseía la elegancia de la aerodinámica estadounidense y el músculo crudo y desenfrenado de la ingeniería británica, todo cosido junto por el ingenio australiano. Era un Super Sabre antes de que North American Aviation hubiera acuñado el término para sus propios cazas de próxima generación. Los ingenieros de CAS habían realizado exitosamente el trasplante. Ahora necesitaban determinar si esta creación podía volar. Cuando el primer CAS CA-27 Sabre se elevó del asfalto en el campo aéreo de Avalon en 1953, el mundo de la aviación comenzó a entender que Australia no había simplemente construido un F-86 modificado.
Habían creado una clase completamente nueva de interceptor. Cuando el acelerador avanzó, la planta motriz Avon cumplió su promesa. Un asombroso aumento del 50% en empuje sobre el motor estadounidense J-47 original. Los resultados fueron inmediatos e innegables. El Caque Sabre no simplemente voló, se lanzó. En el ámbito del combate aéreo, la energía es todo. Porque el motor Avon era más ligero pero mucho más poderoso que la planta motriz estadounidense. El Caque Sabre poseía una relación empuje-peso que dejaba al F-86F construido en Estados Unidos atrás. La variante australiana podía ascender a 45.000 pies en casi la mitad del tiempo requerido por su contraparte estadounidense. Para un piloto, esto significaba la capacidad de dictar los términos del combate, elegir cuándo lanzarse en picada al combate y poseer el poder bruto para ascender alejándose del problema. Una hazaña que el Sabre original a menudo luchaba por lograr contra el ligero MiG-15. Pero la mejora más formidable no fue la velocidad, fue la potencia de fuego. Los estadounidenses habían retenido 6 ametralladoras de calibre 50, que dependían de una concentración de plomo para deshabilitar una aeronave enemiga. Sin embargo, los australianos entendían que en la era de jets de alta velocidad, un piloto podría poseer solo una fracción de segundo para poner miras en un objetivo. Para abordar esto, el Caque Sabre estaba armado con 2 cañones Aden de 30 milímetros. Un impacto de un proyectil explosivo de 30 milímetros era a menudo suficiente para vaporizar un larguero del ala o destrozar un bloque de motor. Durante pruebas de fuego real, el retroceso de estos cañones era tan intenso que inicialmente causaba grietas estructurales en la nariz, un problema que los ingenieros de CAC resolvieron reforzando el fuselaje con recubrimiento de alta resistencia. Esto transformó al Sabre de un instrumento de precisión en un mazo. Los pilotos de intercambio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que volaron el Sabre australiano, quedaron reportadamente asombrados. Lo describieron como un sabre con esteroides. Una aeronave que manejaba con la misma respuesta legendaria que el original, pero poseía aceleración instantánea aterradora. En términos de estadísticas de rendimiento bruto, el Caque Sabre empujó el fuselaje a su límite absoluto. Mientras el F-86 original era una aeronave subsónica que solo podía romper la barrera del sonido en picada, la versión impulsada por Avon se aproximaba a Mach 1 incluso en vuelo nivelado bajo ciertas condiciones. Permaneció como la variante de mayor rendimiento de la familia Sabre jamás producida. Los estadounidenses habían proporcionado el esqueleto, pero los australianos habían proporcionado el músculo y los dientes. Por un breve y brillante momento a mediados de la década de 1950, una fábrica modesta en Melbourne estaba produciendo el mejor caza de superioridad aérea del mundo occidental, probando que cuando se trataba de ingeniería, los australianos no simplemente seguían, superaban. Para los pilotos de la Real Fuerza Aérea Australiana, el Caque Sabre, afectuosamente conocido como el Avon Sabre, era más que hardware militar. Era una revelación. Mientras el F-86 estadounidense ya era celebrado por excelentes características de manejo, la versión australiana agregó una capa de poder visceral que transformó la experiencia de vuelo en algo casi depredador. Al entrar en la cabina, un piloto era recibido por el diseño ergonómico familiar del diseño de North American. Pero en el momento en que el motor se encendía, la diferencia se volvía inconfundible. El Rolls-Royce Avon no simplemente zumbaba, producía un gruñido característico de baja frecuencia que vibraba a través del asiento del piloto. Al despegar, la aceleración era tan inmediata que muchos pilotos acostumbrados a la lentitud de jets anteriores como el Meteor fueron sorprendidos por cuán rápidamente se construía la velocidad. El Avon Sabre no requería una carrera larga y desesperada por la pista. Saltaba al aire, hambriento de altitud. En vuelo, la aeronave fue descrita como armoniosa. Los ingenieros de CAC habían equilibrado meticulosamente el peso aumentado de los cañones de 30 milímetros
y el motor más grande con un sistema de refuerzo hidráulico modificado para los controles de vuelo. El resultado fue un caza que respondía al toque más ligero. Los pilotos a menudo comentaban que el Sabre se sentía menos como una máquina externa y más como una extensión de sus propios cuerpos. En un combate aéreo, donde la carga G y las tasas de giro determinan quién sobrevive y quién no, el Avon Sabre era excepcional. El empuje extra permitía a los pilotos mantener niveles de energía más altos durante giros sostenidos. Una ventaja crítica que significaba que podían permanecer en la cola de un oponente mucho después de que un Sabre construido en Estados Unidos hubiera sangrado velocidad aérea y se hubiera alejado. Sin embargo, fue el impacto de los cañones Aden de 30 milímetros lo que definió la reputación del Avon Sabre entre la élite de la Real Fuerza Aérea Australiana. Los pilotos que habían entrenado con ametralladoras de calibre 50 estaban acostumbrados a ver destellos. Pequeños flashes cuando las balas pequeñas rebotaban en la piel endurecida de aeronaves enemigas. Con los Aden de 30 milímetros, no había destellos. Un piloto describió la experiencia como disparar un par de truenos. La vibración de los cañones era tan poderosa que podía momentáneamente nublar la visión. Pero la recompensa era destrucción total. Una ráfaga bien colocada podía aserrar un objetivo por la mitad. Esta combinación de gracia y fuerza le ganó al Avon Sabre un estatus legendario. A menudo fue llamado el avión del piloto, lo suficientemente tolerante para un nuevo piloto de jet, pero poseyendo un borde afilado que un experto podía explotar para superar en maniobras a casi cualquier contemporáneo. Incluso cuando jets más nuevos y rápidos comenzaron a aparecer en el horizonte, los hombres que volaron el CAC Sabre miraban su aeronave con feroz orgullo protector. Sabían que estaban volando la expresión última de un diseño clásico. Un caza que se veía estadounidense, cantaba británico, pero luchaba con el espíritu inconfundible e intransigente de Australia. Mientras el CAC Sabre nació de un deseo de excelencia nacional, su verdadera prueba llegó en los cielos húmedos y sofocantes del sudeste asiático. Para finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, la Guerra Fría se estaba intensificando a través del Pacífico, y Australia se encontró posicionada en la primera línea de la estabilidad regional. El Avon Sabre se convirtió en el instrumento principal de la diplomacia y disuasión australiana. Estacionado en la Royal Air Force Butterworth en Malaya y más tarde en Ubon en Tailandia, este caza diseñado por australianos ganaría el respeto cauteloso de aliados y adversarios potenciales. Durante la emergencia malaya y la subsecuente confrontasi, la confrontación indonesia, la presencia de sabres de la Real Fuerza Aérea Australiana actuó como un poderoso multiplicador de fuerza. Aunque los sabres eran principalmente interceptores, fueron adaptados para roles de ataque terrestre, ametrallando posiciones insurgentes con sus devastadores cañones de 30 milímetros. Pero fue en la arena aire-aire donde verdaderamente sobresalieron. Estacionados a poca distancia del territorio indonesio, los pilotos de la Real Fuerza Aérea Australiana a menudo se encontraban en encuentros de boxeo de sombra con MiGs indonesios. La tasa de ascenso superior del Avon Sabre y el rendimiento a gran altitud significaban que los australianos podían mantener una superioridad aérea que era casi imposible de sortear, efectivamente desalentando la escalada aérea a gran escala. Uno de los capítulos más fascinantes de la historia del CAC Sabre se desplegó en la base aérea de Ubon, en Tailandia, durante mediados de la década de 1960. A medida que la guerra de Vietnam comenzó a intensificarse, la Real Fuerza Aérea Australiana desplegó el escuadrón número 79 para defender Tailandia contra posibles incursiones. Aquí, los sabres australianos operaban junto con la vanguardia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Era una vista surrealista. Los sabres australianos envejecidos pero altamente refinados, estacionados en la misma pista que los enormes F-4 Phantoms y F-105 Thunder Chiefs supersónicos estadounidenses. Los estadounidenses, inicialmente desdeñosos de lo que veían como una reliquia de la era coreana,
pronto cambiaron sus perspectivas. En ejercicios de entrenamiento conjuntos, los pilotos de la Real Fuerza Aérea Australiana usaban la agilidad del Avon Sabre para superar consistentemente en maniobras a los jets estadounidenses, mucho más rápidos. En los combates aéreos ajustados y giratorios de combate cercano, los Phantoms, que carecían de cañones internos en ese momento y sufrían de pobre maniobrabilidad a bajas velocidades, fueron repetidamente derrotados por los ágiles Sabres. Los pilotos australianos aprovechaban la respuesta instantánea del acelerador del motor Avon para atraer a los pesados jets estadounidenses a trampas de energía, probando que en un combate aéreo, un cuchillo afilado en manos de un maestro es más peligroso que una espada ancha pesada. Además, los australianos introdujeron otra innovación a sus sabres a principios de la década de 1960, el misil Sidewinder. Al integrar el AIM-9 Sidewinder en el Avon Sabre, la Real Fuerza Aérea Australiana creó un híbrido verdaderamente letal. Un jet con el círculo de giro de un caza clásico y la letalidad de disparar y olvidar de la era de misiles. Esta mejora permitió al Sabre permanecer como una amenaza creíble, incluso contra aeronaves capaces de Mach 2. El escuadrón en Ubon, a veces llamado los Fantasmas, nunca vio combate directo contra MiGs norvietnamitas, pero su presencia fue un elemento disuasorio vital. Proporcionaban seguridad para la base aérea, permitiendo a las alas de ataque de Estados Unidos enfocarse en sus misiones sobre Vietnam. El servicio del Kake Sabre en el sudeste asiático fue una clase magistral en confiabilidad. Mientras los sofisticados jets estadounidenses luchaban con aire salado y humedad tropical, los robustos y sobrediseñados sabres australianos mantenían tasas de preparación de misión notablemente altas. Eran los centinelas silenciosos, probando que la ingeniería australiana no solo era sobre poder bruto, también era sobre durabilidad en los ambientes más duros de la Tierra. Para finales de la década de 1960, el mundo de la aviación estaba avanzando a un ritmo que parecía romper la barrera del sonido repetidamente. La llegada de los cazas de la serie Century y el Mirage 3, construido por los franceses, capaces de velocidades Mach 2, señalaba que la era del luchador aéreo subsónico estaba llegando a su fin. A pesar de su increíble planta motriz Avon y su armamento de 30 milímetros, el KC Sabre finalmente estaba comenzando a mostrar su edad. La Real Fuerza Aérea Australiana comenzó la transición al Mirage de nariz de aguja, y los Sabres fueron gradualmente retirados del servicio de primera línea. Sin embargo, la historia del Sabre australiano no terminó en un montón de chatarra o almacenamiento de museo. En un movimiento estratégico de diplomacia de aviación, el gobierno australiano decidió usar estas máquinas aún formidables para fortalecer la seguridad regional. Entre 1969 y 1978, docenas de KC Sabres reacondicionados fueron transferidos a la Real Fuerza Aérea Malaya y la Fuerza Aérea Indonesia. Para estas naciones, el regalo fue transformador. El KC Sabre se convirtió en la piedra angular de su defensa aérea moderna, proporcionando un nivel de sofisticación y potencia de fuego que no podrían haber permitido de otra manera. Técnicos y pilotos australianos permanecieron para entrenar a sus vecinos, fomentando una asociación única que ayudó a estabilizar el sudeste asiático durante algunas de sus décadas más turbulentas. El legado del KC Sabre se erige como un testimonio de un periodo cuando Australia se atrevió a ser más que simplemente un cliente de las grandes potencias. Permanece como el programa de caza a reacción más exitoso en la historia de la nación. Mientras el North American F-86 original es recordado como un clásico, el CAC CA-27 es recordado como una obra maestra. Probó que una potencia de tamaño medio podía tomar un diseño de clase mundial y, a través de determinación de ingeniería, hacerlo mejor, más rápido y más mortal. Hoy, si visitas el Museo de la Real Fuerza Aérea Australiana en Point Cook o Temora, podrías ver uno de los pocos sabres restantes aún en condiciones de vuelo. Cuando el motor arranca, ese gruñido bajo y gutural del Rolls-Royce Avon
todavía envía escalofríos por la columna vertebral de aquellos que conocen su historia. No suena como un jet moderno. Suena como un depredador mecánico de una edad de oro. La historia del CAC Sabre proporciona la respuesta definitiva a la pregunta de por qué un país debería invertir en sus propias capacidades de ingeniería. Enseñó a la industria aeroespacial australiana cómo integrar sistemas complejos, cómo rediseñar fuselajes estructurales y cómo empujar los límites de la física. Probó que en la arena de altas apuestas de la guerra aérea, el ingenio australiano podía tomar una leyenda estadounidense y transformarla en un ganador mundial. Los estadounidenses pueden haber proporcionado la chispa y los británicos proporcionaron el combustible, pero fueron los australianos quienes forjaron la llama. El Avon Sabre permanece como un símbolo de un tiempo cuando el socio menor del Pacífico Sur no simplemente se unió a la carrera, tomaron la delantera. Estas son las historias que merecen preservación. No los titulares escritos por generales, sino las decisiones tomadas por ingenieros que se negaron a aceptar lo segundo mejor. Los nombres grabados en metal que significaron todo para los pilotos que los volaron. Por eso recordamos, no por gloria, sino porque alguien debería saber que la determinación, la habilidad y una negativa a comprometerse pueden cambiar el curso de la historia. El CAC Sabre lo probó, y la lección perdura.